empezar a crear una postura propia. Pero entonces, si no hay una postura mexicana, ¿no? ¿Qué hay o qué hubo? Eso tendríamos que cuestionarle a Ramos, ¿no? Entonces dice, es cierto que hubo un mestizaje, pero no de culturas, pues al ponerse en contacto los conquistadores con los indígenas, la cultura de estos quedó destruida. Fue, dice Alfonso Reyes, el choque del jarro con el caldero. El jarro podía ser muy fino y hermoso, pero era el más quebradizo, ¿no? Y entonces esto justamente lo que nos deja ver es que él piensa que probablemente, por lo menos le da la probabilidad a la existencia del pensamiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, como algo bello, ¿no? Pero que justamente desaparece cuando se juntan las dos culturas. Y esto a mí me parece grave, porque eso es justo lo que le lleva a decir que no hay una identidad ni una originalidad posible en el pensamiento, ¿no? La cultura original del español, dice, dejó de existir en las tierras mexicanas y por ello los mexicanos deben buscarlas. Otra cita de Ramos. México debe de tener en el futuro una cultura mexicana. Bueno, por lo menos eso parecería un avance. Lo que quiere ya Ramos no es estar copiando completamente la cultura europea, sino, dice, vamos por una cultura mexicana, ¿no? Dice, pero, y esto es fundamental en él, no la concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. Entendemos por cultura mexicana, y esto se lo voy a recalcar, entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, ¿no? Es decir, la cultura mexicana no va a salir del propio contexto mexicano o no va a salir de las propias discusiones mexicanas. La cultura mexicana necesariamente es una parte de la cultura universal. Por lo tanto, la cultura válida, existente y auténtica desde el punto de vista de Ramos es la cultura universal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es aprenderla bien, y eso generará en nosotros la posibilidad de comenzar a hacer una cultura auténtica. Y de hecho, por ejemplo, en su historia de la filosofía mexicana, cuando hace el rescate, a pesar de que está rescatando sin muchas tradiciones del pensamiento, ¿no? Él dice, pues es que en realidad los que han comenzado un poco a hacer, a preocuparse por esta autenticidad son mis maestros. Y claro, lo que está haciendo es justificar que él sí ya está comenzando a tener una cultura propia, ¿no? O una filosofía propia. Porque sus maestros empezaron, pero sus maestros, ¿quiénes son? Caso Vasconcelos y Reyes, ¿no? Y entonces parecería que todo lo demás que él está también pensando como parte de la cultura de la filosofía mexicana es en realidad una mera copia de todo lo extranjero, ¿no? Entonces, entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma. Y es curioso que para formar una cultura mexicana, escuchen esto es implacable, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Es decir, si queremos hacer una cultura mexicana auténtica, el único camino que hay es seguir aprendiendo la cultura europea. No hay otra posibilidad, ¿no? Nuestra raza es ramificación de la raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en marcos europeos. Y si ustedes ven muchas de las discusiones contemporáneas, por ejemplo, al respecto de si los pueblos originarios tienen o no filosofía, está muy metida también en estos argumentos o en argumentos parecidos, ¿no? No pueden llamarse filosofía porque la única filosofía real es una filosofía europea. Y entonces, todo aquello que no vaya acorde con esa filosofía no puede llamarse filosofía. ¿Y qué es lo que hacemos? Negamos todo aquello que no sea igual o idéntico a la cultura europea.
hace entonces que lo que tengamos, regresemos a Ramos, sea un pensador que por supuesto no cree que haya raíces culturales propias que le permitan pensar desde una autenticidad cualquier tipo de problema. Y entonces vean lo grave, parecería entonces, por supuesto, que lo que tenemos que hacer, y vean la tendencia que hubo a partir de los 40 en la facultad, lo que tenemos que hacer es aprender alemán, ¿no? Y aquí les va un chisme por si no se lo saben. Resulta que Gauss, nuestro queridísimo Gauss, cuando llega a México, le escribe a sus amigos en Argentina diciéndoles que aquí no hay filosofía, que él no se va a poder desarrollar aquí, que entonces quiere irse a Cuba, ¿no? Dice, hagan lo posible por ayudarme para irme a Cuba, porque no hay un solo pensador y un solo filósofo destacado en este país, ¿no? Y entonces, de repente, y afortunadamente, llega Leopoldo Sea, ¿no? Y a su curso, y en el curso lee Gauss, fue justamente en esa época, Gauss lee el texto de Sea, en donde Sea está hablando de la circunstancia, y le dice Gauss a Sea, ¿tú de dónde sacaste estas ideas? ¿No? Y Sea le dice, es que mi maestro Samuel Ramos nos hizo leer a Ortega y a partir de eso, y entonces de repente dice Gauss, entonces hay alguien que habla alemán, ¿no? Entonces hay filosofía. O sea, nuestro queridísimo Gauss con ese prejuicio también de que la filosofía solamente se hace en alemán. Entonces esto a mí me parece gravísimo, porque precisamente hay una gran tendencia a partir de los años 40 y tantos, en esta facultad 40, justo de pensar que la filosofía solamente se puede hacer en lengua extranjera y que la filosofía verdadera se podrá hacer siempre con raíces culturales y con raíces filosóficas diferentes a las mexicanas, ¿no? Obviamente lo que a mí me parece es que había un gran desconocimiento, a pesar de lo que después hace Gauss, que me parece maravilloso, que es justamente retomar toda la experiencia que tenían los mexicanos. Recuerdan precisamente en torno a la filosofía mexicana, el libro de En torno a la filosofía mexicana, lo que hace Gauss es comenzar a cuestionar el hecho de por qué los pensadores mexicanos, los mismos pensadores mexicanos, dicen que no hay filosofía mexicana, ¿no? Y que parecería que tampoco hay pensamiento mexicano. Y entonces lo que hace en ese análisis a mí me encanta, porque es una vuelta de tuerca muy interesante. Porque primero dice, a ver, tendríamos nosotros que reconocer que sí hay un pensamiento, ¿no? ¿Por qué hay pensamiento? Pues porque hay gente que enseña filosofía. Por lo tanto, hay un pensamiento filosófico. Tendríamos que reconocer que hay ese pensamiento filosófico, por lo menos en el pensamiento de los profesores, ¿no? Y si reconocemos que hay ese pensamiento, lo que tendríamos entonces que reconocer es que hay individuos profesionales de la filosofía que están enseñando ese pensamiento. Si estamos de acuerdo en eso, entonces tendríamos que reconocer que el pensamiento como concepto es superior, ¿no?, al concepto de filosofía. Por lo tanto, el hecho de que exista pensamiento filosófico garantiza la existencia de filosofía. Pero si a esto le agregamos lo mexicano, estamos hablando de que hay pensamiento filosófico mexicano y por lo tanto que hay filosofía mexicana. Entonces esa vuelta de tuerca me parece muy interesante, porque parte de una negación de la existencia de la filosofía mexicana a afirmar que en tanto hay pensamiento, entonces tenemos que reconocer la existencia de filosofía mexicana, ¿no? Y después, obviamente, lo que nosotros vamos a tener es a los alumnos de Villoro